Hoy vamos a hablar sobre otro sacramento, ¿no? Bueno, en el nombre del Padre. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que nosotros tengamos que realmente todos los días estar pensando en el pecado, muchas veces hace que nos acostumbremos a estar como muy pendientes del pecado, ¿no es cierto? O sea, como muy cercanos al pecado, ¿no? Como cuando uno, o sea, nosotros, por ejemplo, nos acostumbramos a desayunar, almorzar y cenar, entonces es como algo cotidiano que, pues, como muy difícil que nosotros lo dejemos de hacer. Entonces, muchas veces el pecado a nosotros se nos convierte en una rutina tan abrumadora que entramos en una condición de acomodamiento también en el pecado, o sea, nos acomodamos. Y en ese acomodamiento del pecado, nosotros entramos en una organización del pecado, digamos así, ¿no es cierto? Entonces comenzamos a organizar los pecados. Estos son pecados leves, estos son graves, estos son mortales, estos son pecadillos, estos son pecaditos, estos son pecadotes, ¿no? Entonces, como que tratamos de organizar de una manera entre de menor a mayor qué es el pecado, pero es porque estamos frente al pecado todos los días. O sea, todos los días estamos enfrentándonos al pecado y eso hace que nosotros, en vez de tratar de quitarlo, tratar de desecharlo, de excluirlo, más bien tratemos de organizarlo. Porque hay momentos donde la tentación, como suelen decir, es tan fuerte que hay cosas que no se pueden evadir, por ejemplo, las malas palabras, digamos así, ¿cierto? Es como siempre es cotidiano, entonces, bueno, eso hace parte de la jerga popular. Entonces, como hace parte de la jerga popular, pues entonces eso tomémoslo más bien como un pecado leve, ¿no es cierto? Las mentiras, pues llamémoslas piadosas para que no tengan esa connotación tan trágica del mentiroso, ¿no es cierto? Entonces, y de hecho cuando nos confesamos hacemos eso, ¿no? Decimos, bueno, me confieso de algunas mentiritas, ¿no? Que he dicho, pero no tan graves, ¿no? Entonces nosotros somos como que ya sabemos que esto no es tan grave, esto no es, pero nosotros somos los que hemos determinado qué es lo que está grave, qué es lo que no es tan grave, porque Dios no es que ha bajado y dicho, vea, aquí en esta lista tiene las faltas y tiene el porcentaje, ¿no? O sea, esta vale el 30, esta el 40, esta el 50, esta vale el 1, entonces, pues, ahí vaya viendo usted cuáles son las que, o con una lista con márgenes, ¿no? Entonces, del 1 al 20, entonces, no se confiese, del 21 al 40, entonces, confiésese cada 3 meses, y de aquí sí ya le toca confesarse más seguido, o sea, no nos ha puesto, o sea, Dios no ha bajado y no nos ha dispuesto como una lista así, y con unos porcentajes, y con unos márgenes, y con un semáforo, para decir estos no. Entonces, somos nosotros que al vernos abrumados de esa condición de pecado, hemos decidido organizarlas. Desde esa perspectiva, no es que estemos luchando contra el pecado, ¿sí? No es que estemos luchando, es que nos hemos acomodado, o sea, lo hemos organizado, pero no es que, eso nos pasa como cuando nuestros mayores, no sé si ustedes tendrán, o ustedes mismos tengan esa idea de ir recogiendo, por ejemplo, clavos, tornillos, y tener una bodega en donde ponen ciertas cosas, ¿no? Y esto ha de servir para otra cosa, y esto ha de servir, y entonces en vacaciones ordenan la bodega, pero no se deshacen de nada, ¿no es cierto? O sea, entonces compran hasta tarritos, compran, no sé, arman la maestra y van colocando. Pero entonces, entonces la idea es que esto ha de servir más adelante, ¿no es cierto? Esto nos puede servir. Entonces en vacaciones ordenamos y la bodega queda hermosísima, ¿no es cierto? Y los garajes a veces, ¿no? Entonces aquí queda la herramienta. De hecho, muchas personas que ni siquiera son cerrajeros, son carpinteros, son plomeros, pero compran, ¿no es cierto? El martillo, el serruche, el juego de llaves, ¿no es cierto? Las llaves para desatar. Y a veces nunca pero las pusieron ordenaditas, ¿no es cierto? Porque alguna vez puede servir. O sea, esa es la idea, ¿no? Entonces, no descargamos, sino que más bien ordenamos
pero no nos deshacemos, y así nos pasa con el pecado. O sea, como vemos tantas cosas, o sea, tanto pecado que nos circunda, lo ordenamos. Y entonces en ese ordenamiento no es que nos deshagamos, sino que nos seguimos manteniendo en el pecado. Desde esa perspectiva, el sacramento de la confesión nosotros lo entendemos como una especie de ordenamiento de eso, de una jerarquización de pecados, mas no como lo que tiene que ser, que es la purificación del pecado como tal, ¿sí? Una cosa es que yo ordene, jerarquice, priorice las cosas, y otra cosa es que las quite, ¿sí? Las quite. Una cosa es que yo las organice para irlas quitando, y otra cosa es que las organice pero las mantenga, ¿sí? Las mantenga. Y nos pasa muy a menudo, ¿no? O sea, pues yo lo digo porque a mí me toca confesar, entonces nos pasa muy a menudo porque hay esa cosa, ¿no? De que, bueno, pues estamos en lo mismo, pero mantenemos ya he hecho esta parte, esto, pero como que no hay una disminución. Obviamente que hay muchos que han trabajado en la disminución y eso está muy bien, ¿no es cierto? O sea, yo me he caído en la cuenta de este pecado gravísimo y me he propuesto disminuirlo y obviamente en cada confesión yo voy disminuyéndolo, o sea, realmente voy menos, o sea, sí, o sea, ya hago una evolución, miro retrospectivamente y digo, no, o sea, antes era una porquería, yo soy menos porquería que antes. Chévere, o sea, si usted organiza sus pecados y sus faltas para ir deshaciéndose de ellas, chévere, o sea, si usted organiza el garaje para mirar, oye, o sea, yo no utilizo esto, o sea, lo vendo, lo regalo o ya, esto tampoco, o sea, entonces si yo organizo el garaje, mi bodega de cositas, para irme deshaciendo de lo que realmente no uso, y aunque tuviera intención de iniciar, le digo, no lo uso, o sea, ya llevo años y no lo uso, lo regalo, lo vendo, lo boto, lo que sea, pero desocupo el espacio. O sea, si es desde esa perspectiva, vale la ordenación. O sea, ahí sí vale la ordenación. O sea, yo puedo organizar mis pecados de mayor a menor, me voy a ocupar de estos menores, luego me ocupo de los mayores, pero es porque me voy a ir deshaciendo de los pecados. Pero si yo los ordeno como para tener una disculpa de que esto es menos grave, y como es menos grave, entonces no importa que me siga confesando, pero como es poquito, ¿sí? O sea, como vale el 10%, entonces como tiene este valorcito, entonces no importa, o sea, me sigo confesando de lo mismo, pero no he disminuido, ¿sí? No he disminuido. Eso es como cuando a veces nosotros relativizamos el precio de un producto, ¿no es cierto? El precio de un producto es, bueno, pero vale 2,000 pesos, bueno, pero no importa, ¿no? Entonces seguimos comprando, pero claro, si hacemos hacemos el cierre del libro de cuentas, me asustó. Si hacemos el cierre del libro de cuentas en diciembre, pues nos damos cuenta que los 2,000 pesos que nosotros decíamos que no vale nada, pues sumaron 1,000,000, ¿no es cierto? Al fin del año, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ¿dónde están esos gastos? O a veces también en eso que uno se manda la contabilidad, que se ponga gastos varios, de pronto los gastos varios es así, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede? Porque uno cree que como son gastos pequeños, no cuestan tanto, entonces no suman, pero cuando ya se hace el cierre y el balance, resulta que los gastos varios, y ahí tiene que justificar, porque los gastos varios tienen que tener un margen, no tienen que tener esto. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Las mentiras piadosas entonces tienen el valor de 2,000 pesos, entonces no importa que las siga cometiendo, pero resulta que ya vistas desde una proyección, resulta que las mentiras piadosas que valían 2,000 pesos, pues resulta que ya me cuestan 1,000,000. Entonces, ¿por qué comienzo con esto? Porque si nosotros no comprendemos en realidad a qué nos enfrentamos, realmente le disminuimos el valor al sacramento de la confesión. Y el sacramento de la confesión se vuelve como una especie de desmaquillador, ¿no es cierto? O sea, nos desmaquillamos, pero ¿cómo? Las mujeres se desmaquillan en la noche, pero al otro día, ¿qué pasa? Se vuelven a maquillar. O sea, entonces nos pasa con el sacramento de la confesión como un desmaquillador. O sea, eso es todo un ritual, porque si ustedes se han dado cuenta, los que tienen esposas o todos ustedes que tienen esposas, pues aunque sea mínimo el maquillaje, se quitan el maquillaje, o sea, tienen una crema desmaquilladora o un producto desmaquillador, se desmaquillan, pero al otro día vuelven a retomar, o sea, se vuelven a maquillar. Entonces, así tomamos nosotros el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión.
como un desmaquillador, pero no como lo que tiene que ser, un limpiador profundo, o sea, que ya tiene que quitarme esta parte y yo tengo que dejar en pausa, si es que tengo que seguir trabajando en un pecado más grave o en el conjunto de pecados, pero dejo en pausa, pero ya he quitado una parte, o sea, la he quitado, o sea, cada vez que me confieso, no es que me desmaquillo y me vuelva a maquillar, sino que realmente he quitado esta parte, o sea, la he borrado, y ahí sí no importa el porcentaje, ¿sí? O sea, lo que importa es que sí sea un porcentaje de quitar, de desmanchar, de sacar de mi vida, ¿sí? O sea, entonces yo hago la organización de mi bodega y no importa si fue un tornillo, porque como soy tan afectivo a las herramientas, entonces fue uno, me voy a deshacer de este tornillito, listo, pero se deshizo por lo menos de un tornillo. O sea, ya a la bodega, por lo menos ya tiene el espacio de ese tornillo, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa acá, o sea, yo tengo que hacer el propósito de ir a la confesión y meterme literalmente en que algo realmente de ese día en adelante ya no lo voy a tener, ya no lo voy a tener, porque ya lo he trabajado, ya lo he dejado atrás y yo me he trabajado. Por eso es que aquí tenemos que tener en cuenta lo que se llama el examen de conciencia, el dolor de corazón y el propósito de enmienda. Examen de conciencia, dolor de corazón y propósito de enmienda. Los 3 primeros pasos para la confesión son muy importantes y no van desunidos. No van desunidos. Si usted hace un buen examen de conciencia, pero no tiene dolor de corazón, pues así usted sepa verbalizar, escribir, anotar sus pecados, pero si no le duele, pues no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Y mucho menos si tampoco tiene un propósito de enmienda. O sea, no vale. O sea, usted puede hacer un ejercicio y de hecho muchas personas lo hacen. Toman un libro, van mandamiento por mandamiento, escriben en qué cosas han faltado y efectivamente dicen, en esto falté, pero no hay dolor de corazón. No hay dolor de corazón. Y si no hay dolor de corazón, obviamente no hay propósito de enmienda. No hay propósito de enmienda. Entonces seguimos en el acto desmaquillador. O sea, yo hago mi lista de pecados, pues me siento como un poquito mal, pues voy a hacer el esfuerzo. Mire, yo me he encontrado con personas que me dicen literalmente eso. O sea, me dicen, bueno, yo he trabajado, pero me he dado cuenta que no he podido mucho, pero voy a seguir como haciendo el esfuerzo. Pero, o sea, uno escucha esas palabras y uno las escucha como sin apasionamiento, ¿no? Como que, bueno, pues voy a tratar de, ¿no? Entonces uno dice, o sea, esta persona no está tomándose en serio este sacramento, o sea, no está entendiendo que a quien le está mamando gallo es a Dios, ¿sí? Porque yo estoy ahí en persona, digamos, yo como padre estoy ahí, pero a quien le está diciendo realmente que lo va a tomar a ver si lo toma en serio es a Dios, no a uno, ¿sí? Porque uno, por ejemplo, a veces uno se ha topado con personas que uno dice, mire, pero hay que trabajar en esto, en esto, en esto. Bueno, sí, no tiene razón, le agradezco, o sea, su consejo realmente ha sido muy valioso, lo felicito por el consejo que me ha dado, chévere, voy a hacer, o sea, yo no le estoy dando una cátedra, o sea, y me lo han dicho, o sea, se sientan allí, se sientan y me dicen, sí, lo felicito, gracias por su consejo, voy a ver si lo hago. O sea, entonces, bueno, o sea, uno dice, o sea, yo por lo menos yo quedo como que, bueno, o sea, es su problema, ¿no? O sea, es su propia condenación. Pero entonces la persona cree que es que uno le da el consejo porque es uno, ¿sí? Porque es uno, porque las palabras que uno tiene, por ejemplo, usted se viene a aconsejar y es como que las palabras yo las pienso, o sea, yo soy el que las pienso. En el sacramento de la confesión yo las pienso, parceros. Por ejemplo, hay momentos. Hay personas que han venido a confesarse conmigo, por ejemplo, a veces el otro día que decía, ¿cómo la vez le conté? Pues vuélvame a retomar porque yo como que no me, o sea, yo no me la paso, o sea, yo no termino de confesar y me voy a poner a ver, me dijo esto, porque no estoy haciendo el trabajo del psicólogo. El psicólogo es el que tiene que hacer eso, ¿no es cierto? Termina la reunión con su paciente, luego tiene que ir a su despacho, tomar las notas principales para luego en la siguiente sesión tomar donde se quedó y seguir la terapia. O sea, no. Entonces, lo que uno le dice al confesante es lo que le inspira el Espíritu Santo. O sea, es lo que le inspira el Espíritu Santo. O sea, yo no es que tengo un discurso preparado para este tipo de pecados, este otro discurso para este otro tipo de pecados.
este discurso para los que me caen bien, este otro discurso para los que me caen mal, entonces yo mando al infierno al que me cae mal, al que me cae bien, pues lo acojo. O sea, no, o sea, hay momentos donde uno dice muchas cosas. Por ejemplo, hay momentos donde alguien viene y se confiesa y a veces soy muy crudo y después digo, oye, pero yo dije muchísimas cosas. Pero no es porque a mí se me dio la reverenda gana de decirle lo que le tenía que decir. Eso viene porque uno dice, yo, por ejemplo, yo una de las cosas que digo, escucho y digo, bueno, Dios, que le diga lo que le tenga que decir, que le diga lo que le tenga que decir, pero y de pronto sigo hablando y me quiero ir por un lado y me voy por otro y salgo con otra cosa. Y al final, eso es lo que le tenía que decir Dios, no yo, no yo. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros no somos conscientes del pecado, o sea, y de esto que estamos diciendo, examen de conciencia, dolor de corazón y propósito de enmienda, pues la confesión se nos está yendo como agua entre las manos. O sea, y lo peor es que no es solamente agua, es lo más valioso, es la gracia, ¿no es cierto? Es como si nosotros recibiéramos la gracia en las manos, pero como no la podemos detener, se nos va. O sea, vamos a la confesión porque la gracia existe, ¿no es cierto? Cuando uno dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uno recibe la gracia, pero resulta que como uno no está con estos 3 pasos elaborados, desarrollados y asumidos, pues resbala, ¿sí? O sea, resbala, no se asume, no se sume como la esponja, sino que resbala, es como pasar en una superficie absolutamente lisa, no se queda la gracia. No, lo que le iba a decir, padre, es precisamente frente a lo que usted estaba diciendo, de que usted no está pendiente ni qué es lo que sabe o qué es lo que tiene que decir, sino que usted está iluminado precisamente por la unción sacerdotal, que es la lectura de conciencia en el momento en que usted está haciendo la confesión. Porque cuando uno va a la confesión, y lo digo por muchas personas que dicen, no, yo me voy a confesar con él, que es más pecador que yo, ¿cierto? Lo que no entienden es precisamente eso, que las palabras que usted pronuncia, usted no las tiene pensadas ni sabe qué va a decir. Es precisamente esa lectura de conciencia de la unción sacerdotal la que está beneficiando al confesor y al confesado. Sí, y por ejemplo, en el caso, por ejemplo, muchas personas dicen que no se, yo les estoy hablando desde mi propia experiencia, muchas personas dicen que no se confiesan conmigo porque yo los regaño, porque los hago rezar mucho. Bueno, pues, no sé, o sea, no entiendo. O sea, yo a muchas personas puedo decir recen 5 Padres Nuestros, 5 Ave Marías, pero a muchos les puedo decir recen el rosario. Pero si eso es rezar mucho, pues no sé, o sea, yo no me pongo a decir, a ver a Diego, porque como él está bien, le voy a poner un rosario, pero entonces como a Santiago está más así, le voy a poner 5 Padres Nuestros, y bueno, y a Fernando, pues pongámosle más bien que haga la lección divina de tal libro. No, realmente no, o sea, yo lo hago. No depende de lo grave del pecado. O sea, yo sencillamente digo, ver, hagamos y le pongo, y después cuando yo yo salgo, digamos, del digo, bueno, ¿y por qué le mandé a hacer la lección divina? Y sabrá hacer la lección divina. O sea, yo mismo me digo entre mí, ¿no es cierto? O sea, yo digo, ¿será que sí sabe? Por ejemplo, hay personas que les mando a rezar el rosario y digo, ¿será que estos saben rezar el rosario? Porque últimamente hago la pregunta, digo, ¿ustedes saben rezar el rosario? Entonces me dicen, sí, claro. Bueno, entonces yo digo, ¿no? O sea, porque a veces digo, ¿será que saben rezar el rosario? Pero yo lo digo, ¿no? Ahora, cuando yo digo que recen el rosario, siempre lo digo, hágalo desde este énfasis, pero esas son cosas que uno dice de acuerdo a lo que le están diciendo. Pero eso que se está diciendo ahí, eso que se dice el confesor, se supone que es lo que yo, cuando dice satisfacción de obra, sí que es el último paso, primero, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca, satisfacción de obra. Se supone que la satisfacción de obra, vuelvo a repetir, la gracia yo la recibo. Pero si yo no hago lo que tengo que hacer, pues se va la gracia. Pero no es que Dios no quiera, sino que yo la desparramo, pues. O sea, soy yo el que la dejo resbalar. Soy yo el que pasa. Y entonces vuelvo al ejemplo del desmaquillador. El desmaquillador sirve para desmaquillar. ¿Pero de qué me sirve? Al otro día me tengo que maquillar otra vez. Y me maquillo. ¿Sí? O sea, me vuelvo a maquillar. ¿Sí? O sea, me vuelvo a poner el mismo pecado. Sí, el mismo color y el mismo tono y el mismo. Porque si ustedes se han dado cuenta, las mujeres dicen que ellas se visten de acuerdo a lo que sea, pero ellas tienen una tonalidad de maquillaje. Las mujeres tienen una forma, ya tienen una tonalidad.
O sea, ellas tienen el día, obvio, que no les vayan a decir eso a ellas, porque ellas dicen que son originales y que todo eso. Pero ellas se enamoran de un color y ese color lo tienen que conseguir. Y a veces, por ejemplo, en colores de labial y eso, y es buscando el bendito color, el número tal, porque ese era, y ese era, y ese es el que siempre usan, ¿no? Aunque se visten de acuerdo a la... Entonces, nosotros nos pasa lo mismo con el pecado, porque es igual, o sea, nos confesamos ya el otro día, o en el mismo momento, seguimos asumiendo el mismo pecado. O sea, no hacemos el propósito de no pecar. ¿Y por qué no hacemos? Porque ya nos hemos acostumbrado a pecar. O sea, ya no nos cuesta estar en pecado. Y por otro lado, ya no queremos sufrir. O sea, ¿por qué tengo que sufrir? Y nos acolitamos en la naturaleza. En la naturaleza. Es que esto es biológico. Por ejemplo, los pecados que tienen que ver, por ejemplo, con la carne, con la lujuria y con estas cosas. Pero es que eso es instintivo, es biológico, eso es absolutamente normal. O sea, ¿cómo es que yo voy a hacer un ejercicio de represión de mis instintos? Eso es natural. Y, por ejemplo, si ustedes... Y eso está en el colectivo, ¿no? O sea, eso no es de un sujeto nomás, sino del colectivo. O sea, el colectivo dice, pero eso es natural. O sea, irse, por ejemplo, procurar un celibato es contra natura. Entonces, por ejemplo, la crítica a los sacerdotes. Ellos son célibes, pues deberían casarse para que ya no haya tanto escándalo de cura de no sé quién, o cura así, o que no sé quién, o no sé cuándo. Pues, ¿por qué? Porque en el inconsciente del individuo está de que el celibato va contra natura. Entonces, se supone que el sacerdote ejercería de mejor manera, ¿sí? Si pudiera casarse o pudiera tener hijos. Pero eso es una contraposición, ¿sí? Porque ¿cómo estoy haciendo una falacia, ¿no es cierto? Estoy diciendo que es mejor sacerdote en la medida en que viva en la medida en que no sea célibe. Pues eso es falso. Porque un sacerdote casado con hijos no va a poder responder de la misma manera. Imposible, imposible. O sea, díganme los que son casados, que ustedes les digan, mire, vamos a celebrar la misa a las 7:30, luego vamos a hacer el rosario, luego vamos a comenzar. La mujer le va a decir, oiga, ¿y usted qué hizo? O sea, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué es? Por ejemplo, nuestros amigos que le dicen, oiga, tiene que ir allá, pero tiene que estar aquí, ¿a qué horas? O sea, Hay que hacer matripuntos. Eso. Hay que hacer matripuntos para que lo dejen ir. Entonces, eso es imposible. Pero claro, como en el colectivo está de que eso es absolutamente natural, de que eso tiene que hacerse, de que desarrollar las pasiones es absolutamente normal, entonces viene que el pecado entonces comienza a relativizarse. Entonces, si yo mato, entonces sí. O sea, es que ese man es matón. Si yo robo, pues sí, claro, ese sí. O sea, entonces los grandes, y ahora nosotros podemos también seguir jerarquizando, y ahí está el abogado, ¿no es cierto? El que mató a alguien por primera vez, por ejemplo, eso tiene una connotación distinta al que ha matado varias veces, ¿sí? O sea, entonces, ¿cuáles son las connotaciones? Igual nos pasa a nosotros, o sea, entonces, en vez de leer el pecado desde la perspectiva de conciencia, leemos el pecado desde la perspectiva jurídica legal. Claro, el abogado, el aparato legal jurídico de un país o de lo que sea, él está en todo su derecho porque él está legalizando el mundo, ¿sí? O sea, él legaliza el mundo y entonces está bien de que él diga, bueno, o sea, es menos grave que haya matado por primera vez a alguien a que ya tenga un historial de muertos no sé quién. O sea, es menos grave que usted por accidente se le haya ido la pistola a que un man alevosamente vaya y ponga una bomba y mate a 10,000. ¿Sí? O sea, ¿cómo el aparato legal va a juzgar a este de la misma magnitud con este? Pues el Evangelio los juzga de la misma manera. Ese es el problema. Que el Evangelio no le dice, oiga, si usted tiene menos pecado, entonces usted va a ir a esta parte, a este nivel del cielo. Usted tiene más pecado, va a ir a este otro nivel. No. Y si ustedes, mire, y estos evangelios que hemos leído en estas últimas semanas son radicales, porque le dice, hay que hacer esto, y si no, allá es el llorar y el rechinar de dientes, el llanto y la desesperación. O sea, hay que hacer esto, o si no, hay que llorar y quedarse con eso. O sea, llorar y el rechinar de dientes, el llanto y la desesperación. O sea, o me condeno o me salvo. La parábola del sembrador, que también leímos en estos días, hace 2 semanas, no me acuerdo,
también es muy diciente. A todos los llama a trabajar. En la mañana, mediodía, en la tarde, y les paga un denario. Un denario. O sea, no es que le dice, no, este trabajo más, 3 denarios, este menos, 2 denarios, este 1, a este medio. No, a todos un denario. ¿Qué nos dice esa parábola? Nos dice que el pecado es el pecado, ¿sí? Y que nosotros tenemos que entrar en una pugna con él, o sea, en una pelea a muerte con el pecado. O sea, tenemos realmente que pelear con el pecado. Y tenemos que proponernos deshacernos del pecado. Cuando nosotros estamos en esa batalla campal contra el pecado, entonces es válido el sacramento de la penitencia. Porque entonces voy a descargar una serie de pecados para alivianarme y seguir peleando contra el pecado. No es que me limpio del pecado para seguir pecando. Sí me hago entender la diferencia, ¿no es cierto? No es que yo, sino es que ya, como que yo vengo, doy mis resultados, paso mi pequeño examen y sigo, y tengo que seguir hasta que me llegue el momento donde muera y yo haya disminuido la mayor cantidad de pecados, o sea, me haya deshecho de la mayor cantidad de pecados, a tal punto que Dios actúe en su misericordia. Entonces, porque muchos dicen, no, pero es que si Dios es misericordioso, Él tiene. No, pero es que Él no me va a perdonar si yo no me he esforzado. O sea, el acto de misericordia, digamos que más bien es un acto de subsidiariedad. Sí saben qué es subsidiariedad, ¿no es cierto? O sea, claro que obviamente muchos lo entienden mal, pero el subsidio es que yo doy lo que le falta, pero el otro tiene que poner una parte, o sea, tiene que esforzarse por, aunque yo le completo, ¿sí? Para que pueda acceder a lo que tenga que acceder. Entonces, digamos que la misericordia de Dios es el principio de subsidiariedad y que ustedes lo pueden leer dentro de la doctrina social de la Iglesia, que este no es un invento, ¿no es cierto? La misericordia entonces se da de acuerdo a cuánto esfuerzo usted le haya puesto. O sea, cuánto esfuerzo usted le puso por no pecar, o sea, por no meterse en el pecado. O sea, cuánto empeño usted le puso para dejar de pecar. O sea, y eso que usted comenzó desde que tiene uso de razón, porque es que nosotros tenemos pecados desde que tenemos uso de razón. O sea, y cuánto empeño hemos terminado, o sea, realmente hemos quemado nuestra vida dejando de pecar. Nosotros a veces nos sentimos orgullosos porque nos hemos quemado las pestañas o hemos trabajado y, pucha, mire, aquí todo el esfuerzo y esto es todo, y orgullosos de lo que hemos logrado acumular. Y eso está bien, eso está bien. El problema es que la lógica del Evangelio respecto al pecado es desacumular. O sea, tengo que deshacerlo. O sea, si el mundo me invita a acumular, espiritualmente yo tengo que, ¿qué? Desacumular. Y eso es dejar de pecar. Eso es dejar de pecar. Que yo no tengo que seguir espiritualmente en la misma lógica del mundo, en la acumulación, ¿sí? Sino en la lógica de que yo no tengo que tener nada, vaciarme completamente del pecado. Eso es importante. Y aquí hay una cosa que es muy importante, porque si ustedes lo miran desde esta perspectiva, no es que la lógica del mundo no significa que riña con la lógica espiritual. La lógica del mundo es absolutamente contrapuesta, digámoslo así. Y el sujeto espiritual es capaz de mirar eso. Y por lo tanto no lo relativiza, o sea, no le importa. No le importa si unos tienen más, otros tienen menos, otros tienen en la mitad. No le importa, porque a él lo que le importa es vaciarse. Por eso es que el Evangelio dice, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La pobreza a la que hace referencia el Evangelio es precisamente la pobreza del pecado. Los pobres de espíritu. ¿Sí? O sea, es la pobreza del pecado. O sea, que soy tan pobre de pecado que merezco, sí merezco. Pero no es la pobreza material. O sea, no es la pobreza material. Por eso es que no podemos, por eso como yo muchas veces a algunas personas les digo, o sea, el hecho de que usted sea pobre no significa que usted ya tiene medio pie o un pie en el cielo. No. Como tampoco quiere decir que porque usted es multimillonario tiene un pie en el infierno. No. El cielo es para todos.
El problema es cómo yo estoy trabajando en este sacramento. Este sacramento es muy importante porque este sacramento es la antesala del sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Es la antesala. O sea, no es cualquier sacramento que nosotros le tengamos. Y mire que el demonio es muy tenaz con este sacramento, porque muchas personas, lo que dicen el Jorge y muchos de nosotros, ¿no? Yo no me confieso con ese padre porque es más pecador que yo. Yo no me confieso con... Pero eso es del demonio, parceros. O sea, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. O sea, la persona que cree que ha hecho un ejercicio de conciencia, no, es un ejercicio intelectual. Porque cuando yo tengo la capacidad de comparar y decir, es que él es más pecador que yo, es un ejercicio de inteligencia. O sea, hago un ejercicio de comparación, un ejercicio deductivo, inductivo, lo que usted quiera. Pero no estoy haciendo un acto de conciencia. ¿Sí? No lo ejerzo el acto de conciencia. Es un acto juzgativo intelectual, pero no es un acto juzgativo de conciencia moral. Pero una pregunta. La confesión, yo pienso que la confesión sí uno debería optar por hacerla con el mismo sacerdote en lo posible. Esas cosas sí se pueden hacer, o sea, se puede mantener la línea de confesarse con el mismo sacerdote. Sin embargo, hay que comprender que el sacramento siempre supera al ministro, ¿no es cierto? O sea, el sacramento es más, ¿sí? O sea, porque si no quedaríamos sujetos a una persona. O sea, simplificaríamos la gracia por el sujeto. No, o sea, que el sujeto esté capacitado por la gracia para poder ejercer el sacramento de la penitencia es una cosa, pero que en ese sujeto se agote la gracia, no. Por eso hay muchos sacerdotes. ¿Sí me hice entender con eso? Entonces, sí, que digamos que es lo más saludable como para poder mantener un ritmo. Sin embargo, como les digo a veces, ¿no? O sea, para poder mantener ese ritmo, tendríamos que hacer una pequeña diferenciación entre lo que es la confesión y la dirección espiritual. Que en la dirección espiritual, si ya podríamos, digamos, mantener una secuencialidad y podríamos decir, bueno, usted me había comentado esto y podemos trabajar en esto y podemos avanzar en esto, pero mucha gente le tiene miedo a la dirección espiritual. Mire, yo he tenido gente que me ha dicho, yo quiero que usted sea mi director espiritual. ¿Ustedes creen que después de decirme eso han vuelto? Nunca. Porque es que ellos creen que yo tengo que darles el horario, o sea, yo tengo que darles el cronograma. Yo no soy el que les tengo que dar el cronograma. O sea, yo tengo que llamar y decir, bueno, listo, padre, ¿será que usted me puede atender en dirección espiritual ahorita, mañana, cuándo? Pues yo les digo cuándo, pero es como que quieren que yo les dé el itinerario, pero yo no les puedo dar el itinerario, porque entonces, que si yo les tengo que dar el itinerario significa que yo he hecho el examen de conciencia por ustedes, pero yo no lo he hecho por ustedes. O sea, cuando yo tengo necesidad de una dirección espiritual, o sea, cuando a mí me nace decir, yo quiero un director espiritual, es porque yo ya he trabajado y digo, escucha, yo creo que necesito acompañamiento en esta vaina porque es que esta vaina me cuesta. O sea, me cuesta, yo necesito verbalizar esto, ¿sí? Y el problema es que cuando yo verbalizo, yo ya puedo como que agarrar mi pecado, ¿no es cierto? O sea, como que cojo el toro por los cuernos y como que ya puedo visibilizarlo y ya no estoy tan acomodado. Eso es lo bueno de verbalizar mi pecado, porque cuando yo lo verbalizo, es como que ya lo tengo presente, entonces ya... Y con la ayuda del director espiritual se puede definir de mejor manera y entonces ya no está tan escondido, tan invisible, ¿sí? Entonces ya se hace visible, entonces ya lo tengo acá al frente. Entonces como lo tengo más al frente, ya lo puedo trabajar, puedo huir de él, o puedo excluirlo, o puedo mandarlo al carajo, pero es porque lo tengo visible. Pero eso es porque yo he elaborado un examen de conciencia real, un examen de conciencia que me permite entender cuáles son mis falencias. Y entonces para eso es importante la dirección espiritual. Pero vuelvo a repetir, o sea, si alguien viene y me dice, oiga, quiero que seas mi director espiritual, yo le digo, bueno, listo, no hay problema. Bueno, chévere. De hecho, algunos de ustedes me dijeron, pues que yo le he dicho, pero él no quiere. No, o sea, no, pues o sea, a mí me puede llamar y decirme, mire, necesito una dirección espiritual. Lo que tiene que llamarme es para mirar la agenda, pero el proceso como tal es usted el que lo lleva, porque usted es el protagonista. O sea, usted es el que sabe su vida. Yo lo voy a acompañar, pero ¿o qué quiere? Que yo lo llame y diga, oiga, Santiago, usted tiene dirección espiritual el martes, así es que, no, pues, no, o sea, no, yo no puedo hacer eso, o sea, sí me cacha la idea, ¿no es cierto? O sea, esto es cuando yo, por ejemplo, el otro día venía una señora y dice, bueno, listo, ya
quiero comenzar esto, listo, ya le dije lo que tenía que hacer, pero hasta que no agote lo que tiene que hacer, pues usted no puede venir, decir, bueno, vengo a dirección, no, usted tiene que haber trabajado en esto que le dije, en esto, y mirar el avance, y cuando usted sienta que ya puede tener, ya ha sentido un avance, o ha habido un retroceso, o siente que está bloqueada, lo que sea, entonces dice, bueno, listo, vuelvo. Entonces el tiempo puede ser en 2 semanas, 15 días, en un mes, en 2 meses, ¿sí? Porque eso depende de su trabajo, de su esfuerzo, ¿sí? No depende del mío, o sea, como sacerdote o como director espiritual. Eso depende de ustedes. Lo mismo que pasa en un retiro espiritual. Yo lo puedo disponer las charlas, puedo hacer la charla, estamos en el horario, pero si el sujeto no está en la disposición de hacer el retiro, o sea, eso le parece, le sabe a cacho, piensa que está perdiendo el tiempo o tiene su cabeza en la empresa, en el trabajo, pues culpa del retirista, culpa de la metodología, no, culpa de usted, porque usted no estuvo en la disposición. No estuvo en la disposición, ¿no es cierto? Hace unos años yo hice un retiro de ignaciano completito de 8 días, pero completito. Y eso es muy bacano porque usted lo hace en silencio, todo chévere, you know. Era, o sea, se saborea cosas deliciosísimas, ¿no es cierto? O sea, uno disfruta al máximo. Y al final, pues, hacen como una pequeña evaluación. Y había unos 2 que decían que no, o sea, que no sintieron absolutamente nada, o sea, que no les dijo nada, que vivieron el retiro, o sea, el silencio por vivirlo, que les pareció bonita la casa, que la comida estuvo muy buena, que la capilla también estaba bonita, pero pues que ellos no entendían todavía la lógica del retiro. Y uno dice, o sea, wow, o sea, y resulta que yo fui feliz, ¿sí me hago entender? O sea, al final terminé, porque nosotros se hacen retiros antes de renovar votos, entonces yo terminé, yo hasta terminé ahí ofreciendo, o sea, porque también al final hay una ceremonia muy significativa en donde hay que entregar algo, y yo entregué algo porque me nació entregarlo, o sea, yo trabajé todos los 8 días, o sea, yo me sentí realmente conmovido con mi retiro, cosa que hice la confesión, y al final dije, wow, esto estuvo espectacular. Pero había esas personas, y uno dice, pero no es culpa del retirista, o sea, no es culpa del viejito que nos estaba dando el retiro, porque al final después entre bambalinas decían, no, es que el padre estaba muy viejito, entonces como nosotros venimos de... Yo los escuchaba, ¿no? O sea, yo decía, no, porque yo también soy joven y el viejito me llegó normal, o sea, es cierto, era un jesuita que es viejito, de hecho también fue mi profesor de teología en algún momento, y cierto, era viejito, pero pues su conferencia no era para viejitos. Su conferencia era para gente que creía en Dios y que quería crecer en su experiencia de Dios. Para eso era la conversación. O sea, la conversación o su charla no estaba dirigida para ciertos miembros de la edad, no, era para todos bautizados. Así es que él estaba en un lenguaje normal. Pero si yo voy en la disposición de qué es lo que le quiero preguntar a mi Dios, ¿sí? No en qué casa me voy a encontrar, con qué retirista me voy a encontrar, con qué logística me voy a encontrar, no, sino que yo me voy a encontrar con este man, no sé qué me dispuso. De hecho, cuando yo me inscribí al retiro, yo no sabía que el viejito me iba a dar el retiro. Cuando yo llegué allá me lo topé, que él me saludó y que no sé qué y no sé cuándo. Entonces, pero yo lo viví el retiro, pero yo independientemente de si fuera conocido o no conocido mío. Lo mismo pasa con el sacramento de la penitencia, en donde yo tengo que acercarme al sacramento de la penitencia, pero con lo que yo ya he trabajado y lo voy a votar allá, literalmente lo voy a votar, y por eso es que tengo que ser específico con el sacramento de la penitencia. No puedo andar con explicaciones, ¿sí? Que ese es el otro lío de la confesión. Entonces a uno lo sientan media hora, pero la media hora no es para decirle los 30 pecados que tiene, o sea, un pecado por minuto, ¿sí? No, sino que lo sientan media hora para explicarle un pecado, pero es para que uno al final deduzca de que no fue culpa. O sea, no fue culpa. Entonces entra el Leonel a confesarse, bueno, padre, le vengo a confesar todos mis pecados, pero voy a confesar, por ejemplo, que he mentido, pero verá, mentí porque es que, mire, resulta y acontece que Francisco le dijo a no sé quién, y entonces, y él decía que no sé cuándo. Entonces usted comprenderá que pues me tocó. Entonces, claro, entonces toda la explicación, claro, y uno al final,
uno quiere que uno deduzca, o sea, después de toda esa explicación, quieren que uno diga, bueno, o sea, no ha sido tan grave. Entonces, pobre usted, ¿no es cierto? Entonces no tiene nada que ver. No, o sea, yo tengo que ir con la intención de deshacerme. Si tengo que explicar la gravedad del pecado, no por qué yo caí en el pecado víctima, sino por qué yo protagonicé ese pecado y yo considero que ese pecado realmente está afeando mi alma, la está afeando. O sea, si hay una explicación debe ser por eso. O sea, me acuso, por ejemplo, de ser mentiroso y le explico por qué me acuso, porque resulta que después de mentir pasó esto. Entonces confieso la gravedad de mi pecado si hay una explicación. Y si no, pues no, me confieso por ser mentiroso y siento que reincido en eso. Padre, pero si hay momentos donde realmente lo que uno confiesa es lo que le está ganando a uno. Uh-huh. Y si uno quiere es como, dígame algo, denme una herramienta para poder tratar de superar esto que me... Dirección espiritual. Sí, a eso es la dirección espiritual. Por eso es que cuando yo vea, por eso es que la confesión tendría que ser antecedida de una dirección espiritual o de un examen de conciencia muy real, ¿sí? Antes. Para yo, cuando me voy a confesar, o sea, me voy a confesar y ahí yo lo que voy a recibir es a recibir, porque yo creo que eso es lo que pasa a muchas personas, creo que a lo que Fernando, ¿no es cierto? Bueno, lo digo por mí personalmente, porque hay personas que llegan y yo de una digo, tiene que hacer esto. Después la persona termina diciendo, bueno, pero es que yo creo que no era tan grave, porque es que mire lo que pasa. Lo siento, o sea, sí, lo siento. No era para tanto, padre. Sí, exacto. Y uno dice, pero bueno, o sea, yo no puedo hacer un balance. Sí. Sí, yo no puedo hacer un balance. O sea, si usted cree que no era tanto, pues entonces dígame qué es lo que me está confesando, ¿sí? Pero si usted me dice una cosa que yo siento en mi conciencia, en ese momento como ministro, ¿sí? Yo siento que es muy grave, pues yo le lanzo la gravedad del asunto. Pero si ustedes me dicen, no, pero es que verá que yo ya he trabajado en esto, bueno, pues eso usted lo sabe. Yo no lo sé. Pero le voy a decir que me hago una de Sí, claro. O sea, eso tendría que ser, ¿no? O sea, sí, o sea, sí. Esto fue lo que hice, calumnié, mentí, difamé, sí, robé. Pero eran 200 pesos, pero robó. Sí, sí, o sea, yo no me ponga el eso. Yo por lo general pregunto es a los niños, ¿no es cierto? Porque sí, en el caso de ellos sí es distinto, ¿no es cierto? Le dicen, yo me acuso de haber robado, pero ¿cuánto robaste? Fueron 100 pesos. Bueno, entonces uno ya les da, uno no pregunta para no decirles que no está mal, sino uno pregunta es como para aconsejarlos, ¿no es cierto? Pero si un adulto me dice yo robé, yo le digo, mire, robar significa mantener la envidia, la ambición, y usted por lo tanto, entonces yo le dice, padre, pero solo fueron 200 pesos. Bueno, pero hombre, o sea, usted no es niño. Cuando es un niño, sí. Por ejemplo, hay niños que a veces dicen, me acuso, padre, de tener malos pensamientos. Entonces yo le digo, ¿y qué has pensado mal? Entonces, padre, lo que pasa es que el otro día yo miré un pan y yo me quería robar el pan. Entonces yo tuve el mal pensamiento de quitarle el pan. Bueno, entonces, ya, para él le digo, pero si un adulto de ustedes me llega con que tengo malos pensamientos, pues yo no, que inmediatamente le digo, mire, es necesario hacer un vaciamiento profundo del cerebro, hay que hacer silenciamiento, le recomiendo un retiro espiritual, es importante que usted haga penitencia. Y él diga, no, padre, pero solamente era porque... ¿No? O sea, sí me hago entender, ¿no? O sea, sí, o sea, si usted como adulto va y me dice una frase de esas, pues significa que usted está teniendo cosas malas, ¿no es cierto? Muchas veces yo en el adulto lo que suelo preguntar es si es que tiene ganas de suicidarse, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mal pensamiento? Pero por lo general, el mal pensamiento tiene que ver con la lujuria y estas cosas, entonces uno tiene que irse como por ese lado. Pero entonces, bueno, esto es casuística, ¿no? Pero a lo que me voy es que el sacramento de la penitencia, yo no lo puedo tomar ramplonamente. Yo necesito que el sacramento de la penitencia, necesito tomarlo con la importancia y la radicalidad a tal punto que en cada confesión yo vaya purificando, blanqueando mi alma. O sea, en esa perspectiva tengo que ir. O
sea, cada confesión es importante, o sea, cada confesión. Yo no puedo tomar ramplonamente mi confesión. O sea, yo no puedo creer que esto es como una ducha rápida, ¿no es cierto? Entonces me ensucié en una ducha y me cambié y vámonos. No, no, porque es que es un sacramento. O sea, es un sacramento en donde yo voy a recibir las herramientas, sea por el consejo que me dé el Padre, o sea por el simple, o por la simple absolución, que no es tan simple, ¿no es cierto? O sea, porque la absolución me da la gracia, ¿sí? O sea, me da la gracia. Entonces, sea, vuelvo a repetir, por el consejo, que puede ser bueno, como también no puede servir para nada el consejo del Padre, pero sí la absolución del Padre. Entonces, cuando recibo la absolución del Padre, significa que yo estoy recibiendo una gracia. ¿Pero por qué la estoy recibiendo? Por el motivo del que Dios me llevó allí. ¿Sí? Me llevó a estar frente al Padre. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Quién es el único que sabe cuál es el motivo por el que yo estoy realmente frente al Padre? ¿Usted? ¿Usted? O sea, usted es el único. ¿Sí? Porque no hay más. O sea, y si el Padre le dice el consejo y usted dice, pero es que el consejo no me sirvió, pues no le sirvió porque tal vez no fue veraz en lo que dijo, por un lado. Y si usted dice, no me sirve el consejo del Padre y como que no me siento confesado, es porque usted no ha confesado algo, no porque el Padre no le haya confesado. ¿Sí me cacha? O sea, porque a veces dicen, no, es que yo no me siento, yo creo que me veo en la necesidad de confesar, porque tal vez usted no ha confesado a radicalidad del pecado. No lo ha confesado. Mire, voy a ser un poco cruel, ¿no es cierto? Resulta que yo maté a Francisco. Sí. Y yo voy y me confieso y digo, oiga, yo maté a Francisco. Pero me falta confesar que yo cuando lo maté disfruté matarlo. Hay una diferencia. Hay una diferencia radical. Una cosa es que yo lo maté y otra cosa es que yo disfruté matarlo. Entonces, claro, yo me puedo confesar 10,000 veces de que yo lo maté, pero hay algo que me falta. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, o sea, en mi ser recuerdo que yo cuando lo estaba matando no me estaba sintiendo mal, sino lo estaba sintiendo bien. Entonces, ese es otro pecado. Sí, ese es otro pecado que yo tengo que, y que puede ser peor, que puede ser peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que no solamente hay una intencionalidad, sino un gusto en la intencionalidad y una pérdida completa del valor de la vida que no es bien, ¿no es cierto? Entonces hay una magnitud tan grande y eso es lo que me motiva. Entonces yo puedo estar todos los días yéndome a donde Santiago a confesar y le confieso lo mismo y Santiago, pues como el padre, bueno, dice, bueno, pero tú ya te has confesado, mejor es que, sí, pero es que yo tengo necesidad de seguir. Bueno, tal vez es porque yo no he elaborado bien la escena de mi pecado y lo que Dios cada vez que me convoca, porque cuando yo tengo ganas de confesar es porque Dios quiere que me confiese, ¿no? Verán, eso es otra cosa. Y cuando tengan ganas de confesarse, no se resistan, que eso les pasa a muchos de los cristianos bautizados. Tienen ganas, pero dicen, pero dejémoslo para otro día, más tarde, dentro de 8 días mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que no dejar pasar el tiempo? Porque es que es un llamado de Dios. O sea, si usted tiene ganas de confesarse, confiésese. Porque puede ser que dentro de 8 días ya no tenga la voluntad. Por eso mucha gente sufre al agonizar, parceros. Y sufre, literalmente sufre. Porque no pudo verbalizar lo que tenía que verbalizar cuando tenía que hacerlo. Eso es como un te amo a los hijos, ¿no es cierto? Y sobre todo los varones taitas, ¿no? Que nunca a veces le dicen te amo a los hijos, ¿no es cierto? Y en el momento en que ya le querían decir, ya no pudieron, porque ya no pudieron. Y a veces los hijos están resentidos porque nunca les dijeron que los amaban. Nunca. No, es que mi papá fue bueno, todo, pero nunca me dijo que me quería. Nunca. O sea, sí, fue muy responsable, pero nunca me dijo que me quería. Ay, pero es que era importante decir que, pues sí, es importante. Es importante decir, te amo, te quiero, te extraño, te necesito, eres mi vida, es importante. Así como también es importante regañarlos, es importante decir esas cosas. Para que en el rato menos pensado no se me quede nada pendiente. No se me quede nada pendiente, es que no tiene que quedárseme nada pendiente. Entonces, por eso es que es muy importante el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, es muy importante. O sea, es como las llaves de la chapa. ¿Sí? O sea, si la chapa no tiene la llave, no la abre.
no la abre. No sé si ustedes han visto, en El Señor de los Anillos llegan a las puertas de Moria y no podían abrir, era un acertijo. Sin el acertijo no se abría la puerta. Entonces, hasta que llega el acertijo, abren la puerta. Entonces, la penitencia es así. O sea, si ustedes quieren entrar al cielo, el sacramento de la penitencia es la llave para abrir esa chapa. Es el acertijo que les permite abrir la puerta, porque si no, así se paren de cabeza, no la van a abrir. Porque les puse el ejemplo de Moria, porque era una puerta de piedra, o sea, de roca, imposible moverla, o sea, imposible. No es como esta puerta, pero esta le da una patadata y la abre. No, esa no la puede patear, se quiebra el pie y no la abre. Lo mismo pasa con las puertas del cielo. O sea, usted no puede pretender abrirlas de un patadón. Las tiene que abrir con la llave. Y la llave para poder es el sacramento de la penitencia. Que es la referencia que creo que es el evangelio de hoy, de ayer. Todo lo que queda atado en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que se desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese es el sentido de la puerta, ¿no? Del abrir la puerta. ¿Qué es lo que hace eso? El sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, ¿por qué San Pablo dice, el que come y bebe la sangre de Cristo, come y bebe su propia, indignamente, come y bebe su propia condenación? Pues obvio. Si yo no he elaborado bien un sacramento de la penitencia y voy y me alimento de la divinidad en pleno, pues me pasa como al sujeto que lo invitaron al banquete y no tenía puesto el traje de gala. Sí, porque miren que esa parábola también es muy importante, porque él dice que el banquete estuvo listo, no se podía desperdiciar, vayan a los caminos y traigan a todos, cojos, paralíticos, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, traigan a todos los pecadores, tráiganlos. Pero cuando bajó y miró, todos estaban, pero uno no tenía el traje, sáquenlo. Ahí es, por eso yo quisiera que ustedes contemplen, no que solo lean esas benditas parábolas, sino que las contemplen. ¿Qué es contemplar? O sea, yo me meto en la escena, o sea, contemplo la escena, ¿sí? Y digo, ¿por qué fue que el Señor expulsó a esta persona? O sea, ¿por qué realmente la expulsó? Se supone que Él es misericordioso, se supone que Él es todo bondad. Pero ¿cómo es que se le ocurre? Y al final eso lo invitó, o sea, pero ¿por qué lo saca? Pues eso es el sacramento de la penitencia. O sea, todos somos pecadores y eso Dios lo sabe. O sea, Dios no es que sea pendejo. Dios sabe que somos pecadores. Dios entiende que somos débiles. Pero hombre, Él también sabe que nos ha dado gracia. Él también sabe que nos ha hecho imagen y semejanza suya. Él también sabe que nos puso en la cúspide de las criaturas. O sea, Él también sabe que el demonio no tiene dominio sobre nuestra conciencia. Nos puede tentar, pero no nos puede tocar. Eso es, Él también lo sabe. Entonces nosotros no nos podemos quedar con la una parte, ¿no? Es que somos débiles, es que somos vulnerables, es que somos esto, y nos podemos... No, porque Él también, cuando yo me muera, me va a sacar en cara a la otra parte. Pero es que yo te hice a imagen y semejanza mía. Es que yo te di mi imagen y semejanza. Yo te di mi libertad. Yo te hice igual a yo, como dice, igual a mí. Y como dicen algunos de los salmos, ¿sí? Un poco inferior a los ángeles. En otra parte dirá, son como dioses. ¿Sí? Entonces, no es tan simple yo echarme sobre mí el acto de víctima, ¿no es cierto? No, porque no completamente soy víctima. Es cierto, el pecado es pecado y me hiere y me lastima y ensucia mi alma, pero también tengo una serie de herramientas que me permiten enfrentarlo. Y eso es lo que me va a tener en cuenta mi Dios, ¿sí? Nosotros tenemos la imagen, por ejemplo, del ángel Miguel, ¿no? Miguel es el de la espada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes contemplan en la imagen? Un guerrero. Un guerrero que está sometiendo al mal. Un guerrero. Y lo invocamos en el momento del peligro, pero es que ahí sí, nosotros somos bien conchudos, parceros. Nosotros invocamos a Miguel Ángel, creemos que, nosotros queremos que él venga y nosotros miremos cómo él combate con el mal, ¿no? Sí, pégale duro, haciéndole barra a Miguel. No. O sea, Miguel va a venir en nuestro apoyo, pero nosotros también tenemos que ayudar a echar puño, pues.
sea, sí, o sea, echar patadas, o sea, no es que ya vino él, entonces que él siga peleando mientras yo acá me tomo un tinto. No, o sea, no, o sea, él me viene a ayudar a pelear, lo mismo que cualquier santo, o sea, yo pido la intercesión de los santos, pero no es que yo ya pedí la intercesión y aquí me quedé sentado, ¿no? O sea, yo también tengo que estar peleando, pero literalmente peleando. Y la manera de hacer más visible esa pelea, y la manera de hacer más visible que yo realmente estoy progresando en esta batalla, es el sacramento de la penitencia. O sea, en ese sacramento es donde yo voy realmente a recibir, digámoslo así, una medalla, la absolución es como una medalla de una batalla, no de la guerra, sino de la batalla que he logrado hacer durante estos días, que ha durado mi periodo de confesión. Que puede Padre, durar buenas noches. Virgen Santísima, México y Madre. Santa Madre Iglesia, Horacio, ¿de dónde Oiga, padre, salió? es que lo que yo también, lo que me pasa a mí, padre, que yo veo la confesión como un banco, yo veo el cielo como un banco, entonces en el momento que yo no peco, pues voy metiendo capital en el banco. Yo me confieso y le digo, oiga, Diosito, hice esto, entonces ahí me toca retirar en las sanciones. Entonces yo veo que yo no peco, ahora peco menos que antes, por supuesto, pero porque yo estoy buscando el cielo. Entonces yo el símil que yo hago es con una cuenta de ahorros, padre, donde yo meto cosas buenas y al pecar, y cuando yo peco, independientemente del pecado de palabra, obra y todo esto, el retiro es muy fuerte. Entonces no puedo perder, padre, esos puntos, esas millas que llevo acumuladas. Ese es como el pensamiento mío acerca de ¿de qué? De la confesión y de los pecados, padre. Sí, no, es como un acto como yo digo, yo lo que estoy es casi lo mismo, ¿no es cierto? Entonces yo llego al sacramento de la penitencia y lo que yo llego es a recibir como un premio del esfuerzo que yo he tenido, o sea, del trabajo que yo he hecho hasta ese momento. Y voy a recibir en ese acto la gracia, ¿para qué? Para poder avanzar. O sea, yo me preparo. Por eso es que el sacramento de la penitencia es muy importante, o sea, es demasiado importante. Que nosotros le hemos tomado como un relajo no significa que no deje de ser importante, ¿no? Yo por eso vuelvo a recriminarles el texto de cuando los fariseos le dicen a Jesús, oiga, pero es que Moisés nos dijo que podemos hacer un acta. Y el Señor les dice, bueno, pero es que así no fue al principio. O sea, no, y eso les dijo era porque ustedes eran tercos, ¿sí? O sea, porque eran duros, pero no era así, o sea, al principio no era así. Pero lo mismo pasa acá con los sacramentos, que nosotros no le demos la importancia que tienen, que nosotros sencillamente los relativicemos, no significa que ellos han dejado de ejercer lo que tienen que ejercer. Lo mismo que pasa con el curita, o sea, que el curita sea el más pecador del mundo, que el curita sea la peor desgracia del mundo, no significa que la gracia va a dejar de actuar por medio de él. O sea, no significa. Que él sea un pecador, pues a él le tocará rendir cuentas, y le tocará irse a la última paila del infierno, la más caliente, pero es él, ¿sí? Pero la gracia no va a dejar de ser ejercida, ¿sí? O sea, no va a dejar de ser ejercida. O sea, desconocer la gracia del sacerdote, pues usted está desconociendo la gracia de Dios, porque el sacerdote no es sacerdote por la gracia de él, ¿sí? Sino por la gracia de Dios, ¿sí? Porque si fuera por la gracia de él, imagínense, yo pulloso y negrito terrible. Y de pasto, eso que no tenemos la noción del tiempo como el Señor Jorge. No la tiene. Así duela, no la tiene. Y reaccionario y todo. Entonces, era imposible. No, es la gracia de Dios la que a uno le permite, al sacerdote le permite hacer lo que tiene que hacer. Entonces, cuando yo desconozco el sacramento y cuando yo relativizo el sacramento y cuando yo no le doy la validez que tiene el sacramento, pues no le estoy dando validez a lo que nunca Dios va a perdonar. ¿Cuál es el pecado que no perdona? El pecado contra el Espíritu. El pecado contra el Espíritu Santo. Y eso lo dice tajantemente el Evangelio, o sea, y nosotros ni siquiera tenemos miedo de eso, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos temblar, o sea, cuando dudamos de los sacramentos, cuando dudamos de la gracia de los sacramentos, deberían estremecérsenos el alma, porque Jesucristo dice clarito, lo dice clarito, o sea, todos los pecados, hasta los pecados contra el Hijo,
pero los del Espíritu Santo, eso sí no se los perdona. Entonces, y esto, los sacramentos son obra del Espíritu Santo. O sea, son obra y gracia del Espíritu Santo. Todos los que hemos estado viendo, los 7 sacramentos, y hasta aquellos que yo les hablaba la anterior semana, de que no son también tomados como sacramentos, pero que en definitiva también actúa la gracia. O sea, cuando yo desconozco eso, estoy desconociendo la gracia del Espíritu Santo. Entonces, que esta charla sirva para que ustedes, pues, no, pues yo sé que ustedes son buenos, sino que más bien que transmitan. Gracias por la fe, padre. Gracias por el voto. Porque todo lo que se gana lo llevan a la casa. Exacto, para que lo transmitan. Siempre con amor, así. Para que ustedes lo transmitan y para que pues su círculo pues como que vaya tomando conciencia de que hay que confesarse, porque hay que ir trabajando de mejor manera en esa purificación plena de ese pecado que todos los días lo tenemos. O sea, todos los días lo tenemos. Como una viejita que dice, ay padre, dice, yo sé que ya no tengo ni siquiera malos pensamientos, eso yo se refería a los, pero cada vez que veo el noticiero y veo a esos gobernantes, les mento la madre. ¿Qué es lo que les quiero decir con eso? O sea, que el pecado está ahí, o sea, ella ya no tiene ya los pecados normales, digamos, de lujuria y lo que sea, pero cada vez que se pelea con el televisor, porque el pecado está todos los días ahí, todos los días, o sea, no es que está de vez en cuando, no es que está siempre, no, es todos los días, que unos días es menos intenso y otros más intenso, sí, eso es cierto, pero todos los días está ahí, todos los días. Entonces yo no puedo pretender creer que este sacramento que se me presenta como una gracia de Dios, lo puedo tomar ahí como ramplonamente, ¿no? Cuando quiero. Pues, hay personas, por ejemplo, personas que se confiesan después de 10 años y muchas personas me dicen, pero qué bendición, ¿no? Pues sí, bendito sea Dios que Dios le haya llamado a los 10 años, pero yo digo, Dios mío, 10 años. O sea, 10 años. O sea, yo entre mí hago esa cosa, digo, 10 años sin confesarme. O sea, terrible. Porque es que 10 años, bien dice el Salmo, son como 1000 años frente a ti, o como un día que ya pasó. O sea, para Dios es una eternidad. O sea, una eternidad. O sea, y imagínense que si uno que se confiesa regularmente muchas veces tiene que decir la famosa frase al final, ¿no es cierto? Y perdón por los pecados que me olvido. Imagínense una persona que 10 años nunca no se acercó al sacramento. O sea, tendrá muchos pecados que en realidad se olvidaron. ¿Sí? Se olvidaron. ¿Por qué les digo que ustedes son buenos? Porque de alguna manera ustedes en el retiro de Maús toman conciencia, y eso yo me he dado cuenta, y eso es muy valioso, porque digamos que hacen una confesión y después de un tiempo, como que después de hacer un examen de conciencia, vuelven y dicen, oiga, pero yo no me he confesado, o sea, yo no me he confesado de esto que me acordé que pasó en tal momento. Entonces, eso es una gracia también, eso es muy importante, ¿no? Y que por eso digo que es muy valioso, porque resulta que se está trabajando, sí, se está trabajando, porque solo cuando uno está trabajando es que Dios como que le va poniendo en su cabeza lo que tiene que confesar, ¿sí? Porque eso también es una gracia, parceros. Recuerden el Evangelio, al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Entonces, el que yo recuerde mis pecados, que aunque fueron allá, que ni siquiera los tenía presentes, es una gracia. Y entonces eso significa que yo estoy trabajando. Sí, estoy trabajando. Así es que hay que seguir en ese empeño de continuar trabajando. Entonces, pues, el hecho de haberles dicho, bueno, no está mal, está bien. Sino que no se vayan a tomarlo tampoco tan a pecho. No sé, ay, nos dijeron buenos y ya no hay que seguir. No hay que... ¿no? O sea, que sí, que están trabajando y el hecho de, pues, de mantenerse en la comunidad, de hacer el esfuerzo por mantenerse en la Eucaristía. O sea, eso dice, desgraciadamente o afortunadamente, como quieran llamarlo, la lógica de Dios, pues no es la del Evangelio, ¿no? O sea, el Evangelio va a poner, por ejemplo, usted va a hacer una carrera militar y en la medida que usted se haga sus etapas, pues le ponen una banderita, una estrella, y bueno, y usted va llegando a
tener allí. Y usted mira, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya llega alguien y usted conoce del ejército y dice, no, este es de las grandes esferas porque mire, tiene tantas cosas, tiene, bueno, ustedes que son del ejército, ustedes, ¿no es cierto? Ya miran tal cosa, si este man es general, o este es teniente, o este es subteniente, o este es un pelagato, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque ya lo miran y ese es en el mundo es fácil, por ejemplo, saber quién es rico y quién es pobre. Mire, este vive en tal parte, tiene esta casa, tiene este carro, ¿sí? O sea, es muy fácil, este no vive acá. Pero a nivel espiritual es muy difícil. Sí, es muy difícil, o sea, es muy difícil. Y entonces, como no hay ese reconocimiento, o sea, como que uno no llega a la iglesia y ya le van a dar una estrellita, una carita feliz, pues como uno no tiene, como que uno como que le da pereza seguir trabajando, ¿no? Entonces, pero es que yo mire lo bien que me he portado estos días, ¿no? Por ejemplo, a eso le pasa a personas que entran en crisis, ¿no? O sea, vienen unas crisis económicas, familiares, dicen, pero Dios mío, yo me he portado bien, sí, voy, mire. Sí, o sea, es como que uno dice, tenaz, o sea, lo que uno quisiera es recibir algo bueno, o sea, imagínense, todo esto que yo hago de bondad, pues yo quiero recibir bondad, pero el rato menos pensado, no le llega la peste peor que a los demás. Yo uno dice, oiga, pero ¿cómo es posible? Y entonces uno tiene, y fácilmente uno decae, ¿no es cierto? Uno fácilmente dice, o sea, pues, tanto esfuerzo y no hay ningún premio, pues, o sea, no, o sea, ¿para qué? Es como venir aquí, ustedes dicen, bueno, venimos a hacer reunión y mi tinto dan. O le echan a uno la Ay, que iba Fernando todo esto. No, pero ya solucionamos lo del tinto. No, es que no vengo de la casa. La verdad, padre, que aquí se dispuesta a dar un Y la superia. Bueno, esperemos que me haya hecho entender preguntas, dificultades, Padre, tentativas. digamos que también he visto un poco que en la medida que uno invoca al Espíritu Santo para que también lo ayude a superar esas situaciones esas ocasiones de pecado, también eso ayuda mucho a conducirnos por ese camino. Sí. Es una gran ayuda. Sí, la Virgen María también es una gran ayuda, ¿no? O sea, la Virgen María es una gran ayuda. Todos los santos, pero en especial la Virgen María, es una gran ayuda. O sea, el que invoca a María Santísima, pero con sinceridad de corazón, tiene la ayuda. Pero para esto, miren que es muy importante esta petición de tener herramientas para enfrentar ese pecado. Y más, parceros, más que pedirle milagros que tengan que ver con el trabajo, con la salud, con el dinero, con no sé quién. Porque es que en el ejercicio en que yo le pido a Dios que me permita a mí salir del pecado, ¿sí? La gracia que yo recibo me va a permitir adquirir lo otro por añadir, ¿sí? Pero es que yo tengo que creer. El problema es que nosotros no creemos, entonces a veces perdemos, entre comillas, el tiempo pidiéndole a Dios otras cosas, ¿sí? Otras cosas que a veces no van con el caso, o sea, no van. Entonces, eso hace que nosotros retrocedamos, o sea, o a veces nos mantengamos en una parte. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero entonces no pedimos salud. No, sí hay que pedir eso y tenemos que pedirlo. Pero digamos que en primer momento, lo que le debemos pedir más a los santos y a la Virgen María es salir del pecado. O sea, que tengamos la valentía, la sagacidad de salir del pecado. Y luego sí, o sea, ya pida de todo, si quiere pídale ojos azules, si los tiene negros, pero hermano, padre, disculpe, cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, pues como que nos está ayudando, ¿verdad? sí. Yo tengo una 8 en punto. muy fuerte, muy grande del antes y el después de yo hacer Emaús. Yo antes era un renuente total, o sea, yo me sentía católico, pero no pedía, nunca pedía, siempre, y cuando pedía la comunidad necesitaba. Después que yo hice Emaús y aprendí lo que era la oración, y aprendí todo eso, y ahora vivo en cada momento, ¿no? Orando, pidiendo, y eso me ha llegado a mí mucho, ¿entiendes? O sea, en estos meses que yo he pasado aquí en Colombia, sin nada, sin nadie, sin familia, sin nada, pues ese pedir con el corazón, ese pedir, pues todo me lo ha retribuido el Espíritu Santo, la Virgen, yo Rosario no lo dejo, ¿sí? Y hasta los momentos, a mí no me ha faltado, a pesar de, no me ha faltado nunca un plato de comida,
alguien como... Sí, y eso es lo que uno tiene que al final terminar, porque es que el problema es que nosotros pedimos más porque es que nos comparamos, ese es el problema, nos comparamos. Entonces, claro, como les digo, en medio de este mundo hay cosas que uno no puede negar que a los sentidos son hermosísimas, pero es que los sentidos están capacitados para eso, para mirar qué hermosísimas. Pero el alma está capacitada para degustar lo que no se ve y que Dios es lo que no se ve. Entonces, claro, cuando uno por ejemplo, entra en una crisis económica y comienza a mirar ciertas cosas y por qué esto y por qué esto, cuando uno tiene una crisis familiar, pero por qué esto y para qué esto, cuando uno tiene una enfermedad, por qué esto y para qué esto. Claro, yo lo estoy haciendo desde la lógica del mundo, o sea, desde la lógica del mundo porque estoy comparando, ¿sí? Comparo, porque los sentidos, entonces la enfermedad me duele y yo no quiero que me duela, ¿sí? Porque no tengo plata y no puedo comprar, ¿sí? Porque tengo crisis familiar, porque es que yo quiero llegar a mi casa y no quiero mirar malas caras, o sea, todo eso, pero entonces yo estoy en la lógica del mundo. Entonces, cuando yo estoy en eso, claro, lo que le pido a Dios o lo que le pido es que no tengamos problemas, que no peleemos, que me llegue pronto la salud, que no sé qué. Entonces, yo entro en una tónica de pedir cosas, pero del mundo, ¿sí? Del mundo. Mientras que cuando yo me dedico a pedir las cosas que no se ven para poderme relacionar con Dios, esas lógicas, esas cosas del mundo van a llegar. Pero no es que van a llegar porque nunca estuvieron, sino que van a llegar porque es que como mi paz está allí, yo ya las veo, ya las veo, ya las visualizo. No es que no estuvieron y de pronto me llegaron, pues no, sino que como mi espíritu, o sea, mi alma se está ocupando de lo que verdaderamente tiene que ocuparse, los ojos ya ven lo que tienen que ver. Ya, entonces ahí miro la oportunidad, ahí miro el negocio, ahí miro la salud, llega el médico, llega el tratamiento, pero no es porque me llegó así, no, sino porque es que ahí estaba, porque mi alma estaba en paz. Y estaba en paz porque yo estaba pidiéndole a él lo que tenía que pedirle, que es salir de estas cosas. ¿Estamos? Pero es tan amoroso que aún no estando en medio del pecado, Obvio, Dios obvio. le va dando a uno Obvio, y obvio. lo va llevando y lo va Obvio. llevando y lo va llevando. Obvio, porque mire, ningún desgraciado pecador se ha muerto de hambre. O sea, perdónenme, pero es que en la humanidad hay pecadores desgraciadísimos. Sí. Y ninguno, ¿quién puede decir, ay, no, es que este desgraciado matón se murió de hambre? No, sigue comiendo y por algo seguirá comiendo, ¿no es cierto? Y sigue alimentándose y sigue viviendo. O díganme, ¿qué pecador tan desgraciado pecador ha muerto ipso facto? Porque Dios le ha cortado el suministro de aire. Sí, porque pudiera ser, o sea, alguien que peque, pues Diosito, que este está desgraciado, vea. Sí. Dios hace llover sobre buenos. Exacto. Entonces, por eso es que cuando muramos, parce, es que eso es bueno, ¿no es cierto? Pero es que esa es la trampa, parcero. Porque es que cuando muramos vamos a ser conscientes de eso. Entonces ahí es donde uno dice, juepucha, qué miserable, tan desgraciado fui yo. Uno mejor que se va a ir para la condenación. Juepucha, ¿no? O sea, mira, es que mire, o sea, mire, a pesar de todo esto, yo lo que recibía no es que yo soy una porquería, o sea, yo no merezco ir al cielo. Esa es la trampa. Que Dios no es el que no me va a dejar entrar, sino soy yo el que no merezco. Hasta que llegó a un punto que recibe tanta bendición que uno mismo le da bendición. Y eso es bueno sentirlo aquí para uno ir trabajando para ya quitar todo eso, porque cuando uno lo siente allá es el momento de la bendición. Cuando uno empieza a sentirse no merecedor de tantas bendiciones. O sea, yo siempre sentí, después de lo de mi hijo, de todas esas cosas que yo no había nada, yo no me he sentado con alguien a conversar, y siempre le pedí a Dios que me diera mucha fortaleza, que el Espíritu Santo me protegiera, la Virgen María, que por favor que no me dejara caer. Y el domingo me pasó algo, no este domingo, el domingo por este pasado, de ayer de noche, me invitaron a un rosario por las redes. Lo hace un hermanito de Maús, lo hace cantado, no sé cómo. ¿Cómo? Carolina. Todo. Me invitaron para un retiro y yo estaba sentado en la sala viendo la película. Y me mandaron la invitación, métete a Rosario y me mandaron like. Y me fui a la computadora al cuarto y me metí. Mire,
desde que yo entré a ese rosario, el Espíritu Santo como que se agarró y me metió así. Yo me sentí, cuando yo ponía la pantalla, sentí un escalofrío, pero era una cosa impresionante, padre. No les estoy... Y él de una vez me ahorcó. No sé si lo hace con todo, pero ese rosario fue espectacular. Y me ahorcó, Ramón Maldonado, ¿cómo estás? ¿Estás llegando? ¿Dónde eres? ¿Qué tienes? Y no sé qué. Y me hizo como que, sin preguntarle, yo empecé a hablar. Y desde el primer misterio hasta el último, yo no podía parar de llorar, padre. O sea, era una cosa, y cada vez que me preguntaba, después me dijo, bueno, vamos a hacer estas 10 Ave María, hazlas tú. Y buscó a otra hermanita abajo y le dijo, ¿quién te invitó? Y yo le dije, Lorena. Entonces nos pusimos a rezar y yo. Pero era una cosa, padre, que yo sentía que y yo quería dejar de llorar y no podía. Y o sea, un rosario, y yo dije que ahí estaba lo que yo le pedía a Dios, que me diera la fortaleza, que en el momento que yo le daba algo, que lo de y lo de solo, lo de con la imagen de Jesús ahí, me la puso. Ya mi esposa se ve de Venezuela, ya estuvo, o sea que me tocó en el momento preciso. Yo, todo lo que yo pedía, todo me lo dio en ese momento. Una cosa impresionante que yo digo, bueno, las peticiones de uno, los pecados de uno. Sí, hay momentos donde llega la gracia y por eso es que uno no tiene que dudar del Espíritu Santo. Bueno, espero haberme hecho entender, les agradezco infinitamente. Dios les pague. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, corazón de María, de la salvación del alma mía. venerable Padre Matubelle, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.